Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a todos los que han sido, bendito hermano y bendita hermana, llamados y escogidos por Dios mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados. Bendito pueblo de Dios, recordemos, yo no voy a dejar de recordarle siempre que va a haber un momento quizás, que no tarde mucho, en que yo no pueda ya estar subiendo videos, no lo sé. Vienen cosas muy fuertes, vienen terremotos, vienen enfermedades llamadas pestes, peor que las que usted ha conocido en todo tiempo. Vienen guerras, esto que está pasando es el inicio apenas. Y no tarda, hermano. Yo le dije que en este mes, el próximo mes, se espera en cualquier momento. Así, bendito hermano y bendita hermana, los terremotos que van a venir ya no son terremotos de 5.5, de 6.5. Vienen megaterremotos. No nada más lo dice la Biblia, sino que ya en todo el mundo está sonando trompeta, alarmas por la falla de San Andrés, y aparte, bendito hermano y bendita hermana, por todo lo que el gobierno mundial está haciendo para que esto acontezca. Así que yo se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, aprovechemos. Sean 2, 3 días, sean 4 días, aprovechemos un arrepentimiento genuino, aprovechemos el temor, aprovechemos el cobijo y la sombra que Dios da a todos los que salgamos de la gran tribulación, a todos los que salgamos de la destrucción que va a venir mediante el arrepentimiento y una conversión genuina. Son los deseos de este su siervo, y para ello aquí está la bendita palabra día con día. Bendito hermano y bendita hermana, mientras Dios me lo permita. Así, antes de abrir esta bendita boca de Dios, yo le he pedido a Dios con todo temor, con toda súplica, para que me permita ser un instrumento de Él en esta hora, para que Dios hable por medio mío, para que esta bendita palabra sea de edificación. Le he pedido a Dios también por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados por Dios en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial y puedan encontrar estas enseñanzas o cualquier otra enseñanza puesta por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita en el mundo la bendita enseñanza de la verdad por cualquier medio. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo y a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 96 del capítulo 19 del libro de San Lucas, versículo 11. Vuelvo a repetir, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 11. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, que vimos sobre Jesús y el recaudador de impuestos, que era el jefe de los publicanos y de todas las mesas, y que era rico, y vimos también lo que hemos estado viendo de la cruz, lo que hemos estado viendo de lo que cuesta tener estas riquezas, de lo que cuesta tener a Cristo Jesús como Rey, de lo que cuesta esta herencia,
de dejar todo lo que pensábamos que eran caminos derechos, lo que pensábamos que eran bendiciones y que no lo son, dejarlo todo, absolutamente todo, y amar a Dios por sobre todas las cosas. Es lo que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? La cruz, dejarlo todo. Bueno, y la obra, porque de igual manera recordemos algo muy importante. Dios es el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en los cielos y de todo lo que hay en la tierra. Él, no se lo olvide, Él creó cada cosa con un propósito. Y a nosotros, a los ángeles y a los seres humanos, nos creó para que voluntariamente, con el libre albedrío que Él nos ha dado, le sirvamos de todo corazón y voluntariamente. Porque todo lo que Dios hizo, le sirve. Vamos al 19:11. Dice la bendita palabra. Oyendo ellos estas cosas, acuérdense que Jesús acababa de dar una enseñanza sobre una obra de Zaqueo, donde fue a su casa y donde dio una enseñanza de la salvación. Y todos estaban oyendo esas enseñanzas. Prosiguió Jesús enseñando, después que terminó de bendecir a Zaqueo, y dijo una parábola referente a los que voluntariamente dejaron todo por venir a servir a Cristo. Él puso una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, muy importante, Cristo Jesús estaba ya cerca de Jerusalén. Recordemos que subía a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, el segundo templo, porque el primer templo fue destruido, ¿no? El que construyó Salomón. El segundo templo que Dios permitió construir en el tiempo de Nehemías y de Esdras, y que ahí en todo este tiempo subían al templo todos los judíos y se juntaban todos. Entonces Jesús siempre aprovechaba en las fiestas para enseñar a todo el pueblo, porque ahí se concentraba. Entonces estaba cerca de Jerusalén. Ya estando cerca, pues ya había mucho pueblo de la circuncisión. Y ellos, la multitud, los que estaban ahí, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ahora, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cuándo se manifestó el reino de Dios? Juan el Bautista gritaba: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de Dios, o el reino de los cielos. El reino de Dios es que no hay otro nombre a los hombres dado por Dios en su bendita palabra más que uno. Dios puso a Cristo Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el único Salvador en toda la historia, y no hay otro. Ahora, los judíos de la circuncisión sabían perfectamente bien que venía un gobernador poderoso, por las profecías que hay, que venía un rey a gobernar sus vidas. Pero ellos pensaban que se iba a manifestar así, y no. Cuando Cristo Jesús vino y estuvo enseñando la bendita palabra, no era rey. Cristo Jesús lo hizo su Padre Rey hasta que murió y resucitó. Y Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó, y su Padre lo sentó a la diestra y le dio toda potestad, entonces volvió a bajar espiritualmente con los que lo habían seguido y les dijo: me ha sido dada toda potestad. Potestad es poder. En los cielos, no nada más aquí en la tierra y en la tierra. O sea, allá arriba también Jesús reina.
a los ángeles, gobierna a los ángeles. Me ha sido toda potestad en los cielos y en la tierra. Y entonces ahí, una vez que Cristo Jesús se humilló, como ya lo vimos, una vez que Cristo Jesús aquí vino a servir, entonces, cuando terminó su obra, su Padre lo exaltó, su Padre le dio toda potestad, su Padre lo sentó a la diestra y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús tenía que padecer, tenía que ir a la cruz. Entonces ellos querían ver, ¿verdad? Porque fíjese que un fruto que tienen los incrédulos, porque había muchos fariseos ahí. Recuerda que Cristo Jesús enseñaba por los pecadores para ver si se arrepentían. Es que un pecador, cuando se acerca a este camino, quiere las cosas inmediatas. O sea, para creer, si no tiene trabajo, quieren un trabajo de ya. Si no tienen dinero, quieren dinero de ya. O sea, quieren inmediatamente las riquezas y las bendiciones, y así no es este camino, hermano. Este camino es de fe. Y este camino no es que Dios me dé algo sin haber dado el paso yo primero. Él ya nos amó primeramente, como dice en 1 Juan, yo las amé primero. Ahora bien, todas las riquezas y todas las pobrezas, todas las riquezas y todo lo que hay aquí escrito para los que somos pueblo de Dios, son promesas que se obtienen por medio de obra, por medio de la fe. Primero hago y luego recibo. Entonces, ellos pensaban que se manifestaría inmediatamente. Ahora, dijo pues, y también pensaban que la llegada de Cristo ya era, no. Ahora, y aquí fíjese lo que dice, porque hay otra cita bíblica en donde los discípulos pensaban que Cristo Jesús venía ya a darles la vida eterna. Ahora, fíjese bien lo que pone. Dijo, sí vino a darnos la vida eterna, sí no la vino a regalar, pero me refiero a estar ya allá arriba en la eternidad. Ahora, dijo pues, y vea la parábola que pone. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Con parábolas, con ejemplos. Sabemos que una persona noble es un principal, es un hijo de un rey. Así se les llamaba a los hijos de los reyes nobles. Ahora, aquí está hablando como parábola de Cristo Jesús. Un hombre noble fue a un país lejano. ¿Cuál es ese país lejano? El mundo. Porque en Filipenses capítulo 2 dice la bendita palabra que Cristo Jesús no escatimó el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y bajó. Bajó desde allá arriba hasta este lugar donde no es un país de Cristo ni de nosotros, porque nosotros somos de allá arriba. El mundo, habla del mundo, un país lejano, con parábolas, claro, ¿verdad? Dice, y para recibir un reino y volver. Ahora, ya está. ¿Quién lo hizo rey de reyes? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién vive? ¿Cuándo lo hizo rey de reyes? Ya le dije. ¿Y volver a dónde? Volver a su Padre. Y volver algún día también aquí a pedir cuentas, porque va a regresar Cristo Jesús. Ahora dice, y llamando, cuando vino aquí lejos a este país, vino Cristo, vamos a ver a qué vino, qué fue lo que nos dejó, cuál es la obra, cuál es el verdadero pacto. Y llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, vayan a negociar entre tanto yo vengo. En San Mateo habla de talentos, que es lo mismo, minas o talentos. Habla de riqueza. En una mina hay oro para trabajarla. Una mina se explota. En una mina, para poder subtraer el oro, necesito trabajar. De igual manera, en Mateo habla de talentos. El talento era una barra de oro que pesaba 33 kilos y medio.
y a uno le di 10 talentos, a otros 5, pero aquí habla de minas. Ahora, muy importante, llamando a 10 siervos suyos. El número 10 tiene simbolismo ministerial. 10 vírgenes, cuando habla de 10 vírgenes, habla del ministerio, habla de los que alcanzamos la estatura del varón perfecto. Ahora, siervo, para ser siervo. Yo no puedo ser siervo porque la palabra siervo viene de sirviente. Por eso a Jesús se le llama Señor. Y Señor significa amo. Pero no todo el que le dice Señor, Señor, es esclavo. Muchos le dirán aquel día, Señor, Señor. Y no. Mire, los que nos atrevemos a decirle amo, que es Señor, es porque yo soy un esclavo, porque estoy en la cruz, porque dejé riquezas, porque dejé todo y todos los días estoy de pie por la misericordia de Dios para que me permita todos los días estar trabajando en su campo. Todos los días. Ahora, yo no puedo llegar a ser siervo si no fui llamado primeramente mediante el verdadero evangelio de Cristo Jesús y entré por la puerta del redil. Y luego, el amor de Dios y el amor de Cristo por medio de una iglesia verdadera me dieron sus vidas para darme una forma, para que el alfarero me diera una forma durante 2, 3 o 4 años según el hambre, según la disposición, según la diligencia de cada uno. Y una vez que el amor de Dios, que su bendita palabra me sacó del mundo y me dio entendimiento y tomé mi cruz y me crucifiqué juntamente con Cristo, entonces tengo el privilegio de ser un siervo puesto por Dios y no por los hombres. Entonces, aquí está hablando de los que Cristo Jesús puso, porque también hay muchos que han sido puestos por los hombres. Mire, yo de una vez le voy a decir algo, bendito hermano y hermana, que viene en la Biblia y que Dios me ha dado entendimiento. ¿Usted cree, quién cree que haya más venganza de Dios en su ira el día del juicio final? Para un pastor o apóstol que fue puesto por los hombres y que nunca llegó a ser puesto por Dios, o por alguno que llegó a ser puesto por Dios y luego transgredió el pacto. La bendita palabra nos enseña y nos dice que el juicio va a ser más horroroso para todos aquellos que tuvieron un conocimiento y aceptaron el pacto y lo transgredieron, que los que nunca fueron llamados por Dios y siempre tuvieron un velo. También se van al lago de fuego. Pero recuerde, la bendita palabra nos habla de niveles de tortura y de niveles de sufrimiento en el lago de fuego. ¿Es justo Dios? Claro que es justo. Porque si yo transgredo voluntariamente algo que tengo el conocimiento y que yo personalmente recibí el pacto y lo recibí y dije, sí Señor, yo acepto el pacto y me comprometo contigo, entonces cuidado. Ahora, recordemos, bendito hermano, inventar el pacto. Le voy a hablar de 2 pactos para poder profundizar bien este versículo 12. Cuando Dios me llamó por primera vez en su misericordia por medio del verdadero evangelio, el pacto fue tomar mi cruz, arrepentirme, separarme, creer por fe de que todo lo que los caminos que yo tenía, de todo lo que yo aprendí fue vano, la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, todo fue vano, y por fe creerlo y tomar mi cruz y ser un discípulo y sacrificar todo por venir a las enseñanzas. Bueno, el pacto fue ese. Ahora bien, y que fuera obediente a cada mandamiento que Dios me fuera enseñando. Eso fue el pacto, amar a Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento no lo puedo hacer, bendito hermano y bendita hermana, si no aprendí primero a amar a Dios.
No se puede hacer. Yo no puedo tener 2 pesos si no tengo primero uno. O no puedo tener $2 si no tengo primero $1. Entonces, de igual manera, yo no puedo hacer el segundo mandamiento si no amo a Dios. Y amar a Dios es ser un hijo obediente. Cuando me llamó, desde chico, ser un hijo obediente. Ahora, todos los consejos que Dios me da en el discipulado son para alejarme de los dioses, para alejarme del mundo. Y una vez que en 2 o 3 años, según la disposición de cada uno, llegué a salir totalmente del mundo y decir, Señor, ya estoy en la cruz, ya salí del mundo, ya no toco nada de lo que me pueda manchar. ¿Qué más sigue? Ahora eres mi siervo. Ahora puedes amar al prójimo. Bien, y quiero decirle que bíblicamente muchos de los que alcanzaron la riqueza, la meta de llegar a ser un siervo de Cristo, puesto por Dios y Cristo y no por los hombres, muchos han transgredido, sobre todo en estos últimos tiempos. Muchos han transgredido el pacto por lo temporal. Y aquí vamos a ver, fíjense bien. Dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, Cristo Jesús, cuando murió, se fue allá arriba y recibió un reino de su Padre, y sabemos que bíblicamente va a regresar, va a volver. Y cuando Cristo Jesús vino aquí, vino a contratar siervos, vino a dar su vida, vino a enseñarnos, vino a dejarnos todas las riquezas que vamos a ver ahorita, todas las riquezas. Ahora, fíjese bien. Y llamando a 10 siervos suyos, una vez que Cristo Jesús ya fue Rey de Reyes, bajó y les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto yo regreso, entre tanto yo vengo. Ahora bien, el número 10 ya le dije lo que significa. Lo completo a nivel mundial. Los que tuvimos el privilegio de llegar a tener el ser puestos por Dios. Y la palabra siervo, sirviente. Ahora, ¿qué es medio 10 minas? Mire, bendito hermano y hermana. Tanto las minas como los talentos habla de riquezas, habla de oro. Y el oro bíblicamente, nosotros no torcemos las escrituras para decir que Dios es un Dios y que sus príncipes tenemos que tener casas, lujos, porque somos príncipes. No, hermano. La Biblia es espiritual, no es carnal. Y Dios nos habla con simbolismos. El oro es la santidad. Porque sin santidad nadie puede tener a Dios ni ver a Dios. El que convence al mundo de pecado es Dios. Y para que Dios me utilice como un instrumento, yo debo de ser puro, sin mancha, santo. Para eso el discipulado. Por eso, en Timoteo nos dice muy claramente que el obispo o el siervo debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, casado una sola vez, no dado al vino, no iracundo, que sepa gobernar su casa, su esposa y sus hijos, casado una sola vez, porque si no sabe gobernar a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a poder gobernar a las ovejitas? Hay muchísima enseñanza sobre eso. Entonces, en Timoteo, cuando nos dice cómo debe de ser el obispo, que el obispo es cualquier don que pueda tener apóstol, maestro, profeta, cualquier don. Cuando nos enseña ese fruto, que es de Dios, es santo, es sin mancha. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en el comercio del oro, el oro que busca la gente, el oro que busca es oro puro, oro sin añadidura. Y la pureza es lo que hace al oro valer, la pureza del oro. Por eso, lo que más vale en el oro son los lingotes de oro, los centenarios, porque son oro puro, a comparación de muchas alhajas
y de muchas joyas que están hechas de 8 quilates, de 10 quilates, de 12 quilates, de 14 quilates, de 18 quilates. Tienen aleación. Entonces, para poder llegar a ser siervo, necesito ser íntegro, necesito tener la imagen de Dios. Ahora, una vez que, por el amor de Dios y no por obras, me pudo dar esa riqueza, entonces me entrega esta bendita riqueza de negociar, de su obra. Y le digo, y para poder ir concordando, Cristo Jesús, primeramente cuando vino, no mandó a sus siervos, o no mandó a sus discípulos, ni siquiera siervos eran discípulos. No los mandó a sus discípulos a negociar, sino primero Cristo Jesús vino como maestro a enseñarles durante 3 años y medio. Una vez que Cristo Jesús les enseñó el camino y llegó la hora de morir y resucitar, entonces Cristo Jesús, una vez que los dejó limpios, una vez que los sacó del mundo, una vez que ya no pecaban, una vez que los hizo pescadores de hombres y los sacó del mar, entonces Cristo Jesús vino y les entregó estas 10 minas o estos 10 talentos y les dijo, por tanto, ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ahí están las minas, ahí está el tesoro. Porque yo le digo, estas son las verdaderas riquezas. ¿Por qué son riquezas? Porque a comparación de la mesa del diablo, a comparación del dinero y del oro físico, jamás me trajeron gozo, alegría, salterio, cántico, libertad. Nunca me trajeron amargura. Y es esto que perdió Adán y Eva en el Edén. Esta bendita obra que por gracia Dios me la regresó. Quiero decirle que tengo gozo, alegría, salterio, libertad, esperanza, cobertura de Dios. Entonces, son riquezas verdaderas. Y ya le dije cuál es la santidad. La santidad. Porque Cristo Jesús, para poder ser un instrumento de Dios, no pecó. De igual manera, una vez que les vino a los seguidores de Cristo Jesús el Espíritu Santo, dígame usted, ¿cuándo fueron o cuándo practicaron el pecado? Practicado, Porque usted me va a decir, bueno, Pedro pecó, en Gálatas Pablo lo exhortó, sí, pero no practicaban el pecado. Los reprendían, los mismos hermanos en que se arrepentían, lloraban con un corazón y jamás volvían a practicar el mismo pecado. Eran santos, bendito hermano y bendita hermana, y esas son las minas. Ese es el gran tesoro. Eso es lo que perdió Adán y Eva. ¿Y por qué es una riqueza? ¿Por qué es un tesoro? Ya se lo dije. Esta bendita obra para la cual fui hecho y diseñado, y no para la otra, que me trajo amargura, que me trae odio, que me trae codicia, que me trae avaricia. Esta bendita obra me va acercando a la vida eterna. Me da familia, me da crecimiento, me da paz, me da tranquilidad. Bueno, entonces, aquí está hablando del ministerio, del pacto cuando Dios nos dio los talentos. Recuerde, aquí habla de minas, en otros habla ahora. ¿Qué le dijo? Negociar. Entre tanto vengo. Aquí está el pacto de un verdadero siervo puesto por Dios. Que si se guardó, qué bueno, y si no se guardó, ni modo. Negociar. Ahora, alguna ocasión Cristo Jesús, en una procesión que hacían los judíos, de subir cada año a Jerusalén a las fiestas, María y José y todos los judíos subieron a una fiesta en procesión. Y ya de regreso venían en procesión y como era una procesión, pues venían
atrás, adelante, y Jesús no venía con María y José, pero ellos pensaban que venía en la procesión. Pero cuando llegaron a su destino y se dieron cuenta que Jesús no estaba, cuando Jesús tenía 12 años, entonces María y José se afligieron y regresaron y subieron a Jerusalén. Regresaron por el camino. Y cuando llegaron, lo vieron dentro del templo, enseñando y dando cátedra del Antiguo Testamento a los que estaban ahí. Y los tenía boquiabiertos. Entonces María le dijo: hijo, mira lo que hiciste, tu padre y yo estamos angustiados. Y él contestó y dijo: ¿no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Ahora, ¿cuáles son los negocios de Dios? Los negocios de Dios vienen desde el Antiguo Testamento. Vamos a poner uno de muchos ejemplos. Vamos a poner de ejemplo a Jacob. Recuerde que Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Acuérdense que cuando Jacob llegó con Labán, los negocios que tenía Jacob era ser pastor y era multiplicar ovejitas, multiplicar el ganado, apacentarlas, cuidarlas, ser el negocio. Acuérdense que el negocio prosperaba tanto que cuando Jacob cumplió los años que se había comprometido a trabajar para su suegro Labán, Jacob se quiso separar porque le producía mucho y hicieron un tratado, un pacto, donde dijeron que todas las ovejitas manchadas iban a ser para Jacob y todas las blancas para Labán. Y Dios empezó a prosperar a Jacob con las ovejitas manchadas. Ya sabemos la historia, que Labán tuvo envidia, se enojó, pero Jacob salió con muchas ovejitas, con mucho ganado. Entonces, los negocios del Padre es ir a multiplicarnos. Vayan a multiplicarse. Y Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Los negocios del Padre es que todos los que están muertos, que todos los que son cabritos, que todos los que son o están bajo el poder de Satanás, vayamos con el Evangelio, a llevar el Evangelio, se conviertan, y una vez que se conviertan, darles nuestras vidas a esos convertidos para que lleguen a ser sacerdotes, para que lleguen a ser siervos del Dios Altísimo. Esos son los negocios. Pero quiero decirle que para poderme ocupar en ese negocio, fui comprado de tiempo completo. No puedo servir a dos señores. El pacto es una consagración. No tengo tiempo porque es mucha obra. Como dijo Cristo Jesús, rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Claro. ¿Quién quiere pagar el precio? Recuerde que este pacto es de fe. Y la fe es creer que el pacto, para que yo pueda tener el privilegio de esta riqueza, es una consagración total, una entrega total. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los meses, una consagración, desde la mañana hasta la noche, sin tener ninguna obra del mundo que me separe. Esos son los negocios del Padre. Y yo ya le he dicho, bendito hermano, y le voy a poner ejemplos ahorita, ¿no? Bueno, primero vamos a negociar entre tanto que vengo. Ahora, pero, dice aquí, pero sus conciudadanos, dijo Cristo, o sea, conciudadanos, ahorita le voy a decir qué es, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Ahora, conciudadanos. Un conciudadano es, si usted nació en Estados Unidos, o en México, o en Rusia, un conciudadano es aquel que nació en el mismo país. Yo, por ejemplo, nací aquí en la Ciudad de México. Y si mi vecino es y nació aquí en la Ciudad de México, soy conciudadano y somos de la misma ciudad, de la misma nación.
Claro que yo ya no soy mexicano, yo ya soy un ciudadano de allá arriba, porque la bendita palabra nos dice que nosotros nos hemos acercado a Israel, la que no se puede palpar, la que está allá arriba, que desde el momento en que fui llamado y Cristo Jesús me participó de su amor en la resurrección y morí a la carne y fui resucitado, soy conciudadano de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús me vino a traer la ciudadanía celestial. Ahora, entonces está hablando Cristo Jesús de los que somos de arriba, Vea las parábolas, vea qué hermoso es, porque la bendita palabra nos dice que todos aquellos que hemos sido llamados somos hijos de Dios y somos de allá arriba. Ahora, pero hay muchos, y aquí recuerde que la bendita palabra es profética, primeramente para los que estaban ahí escuchando, pero también profética para los tiempos de apostasía. Ahora, bueno, pero sus conciudadanos, a los que había llamado, a los que habían tenido un crecimiento, a los que había puesto como siervos, le aborrecían. ¿Qué es aborrecer? Hacer a un lado. Y le voy a explicar esto. Bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra dice así, que yo no puedo servir a dos amos o a dos señores, porque terminaré aborreciendo a uno y amando al otro. Yo no puedo servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Dos reyes, Jesús y Satanás. Satanás, riquezas temporales, Cristo, promesas eternas. Ahora bien, para que Satanás me pueda dar fama, poder y dinero, necesito aceptar su propuesta de bajarme de la cruz, de consagrar mi vida y de ser un instrumento disfrazado de luz para engañar, un sepulcro blanqueado para engañar, de fin de semana y no consagrado. Ahora, aborrecer es hacer un lado. Entonces, yo voy, como dice también, ¿verdad? Y hay una parábola que un rey contrató a unos siervos y les arrendó un terreno, un lagar, y le puso vallado, lo arregló, le puso torre y lo dejó para que lo trabajaran. Y dice la parábola que el rey mandó siervos para que dieran el fruto, para que dieran la paga, para que dieran el talento, la mina de los negocios. Y dijeron, ¿quiénes son estos? Vayamos a matar. A unos golpearon y a otros mataron. Y el rey dijo, el dueño dijo, mandaré a mi hijo. Quizás a él lo respeten y entreguen lo que yo les vine, o para los que les di ese negocio. Y cuando llegó, dijeron, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con su herencia. Así, bendito hermano y bendita hermana, este bendito camino lo han agarrado como mercadería. Esta herencia que nos trajo Cristo Jesús la han agarrado para enriquecerse con el diablo y con lo temporal. Cuando Cristo Jesús viene, o cuando alguien llega a tratar de amonestar, a tratar de amar a alguien que está ahí, nos aborrecen cuando les hablamos de la cruz, cuando les hablamos de que todos los días tienen que estar trabajando, nos aborrecen, como a Cristo Jesús. ¿Qué pasó con los fariseos? Lo aborrecían. Y de igual manera yo le digo, bendito hermano, puedo entender la bendita palabra por dos razones. Una, porque tengo temor, me guardo del mundo y mediante el poder de Dios me conservo practicando los mandamientos. Esa es una, la principal. Y la otra,
porque en este trayecto Dios me ha permitido, por obra, todo esto. Ya no por fe, sino por obra. Porque a mí, en estos 17 años, me han aborrecido. Me han hecho un lado por predicar el pacto, por predicar el compromiso que tenemos y el fruto que le debemos de dar a nuestro Señor Cristo, a los que nos puso como siervos. Ahora, le aborrecían y enviaron a él embajada. Recuerde que enviaban los ancianos a todos de Basán para que lo rodearan. Recordemos que enviaron para que lo entregaran, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. No queremos que este reine. Ahora, otra vez, profundizo, bendito hermano y bendita hermana. Bíblicamente solamente hay dos sabidurías. Bíblicamente solamente hay dos reyes. Uno terrenal y otro de arriba. No hay para más. No hay para más. Y dice la bendita palabra en los evangelios, en la epístola de los Romanos, que uno es esclavo de la voz que obedece, sea para el pecado o sea para la vida. Nosotros tenemos dos voces. Antes de ser yo cristiano, solamente tenía un rey. Y por lógica obedecía al rey de aquí abajo porque estaba en carne. Durante 43 años. Que fue a la edad que Dios me llamó. Ahora, una vez que Dios me llamó y me resucitó, tuve el privilegio de empezar a escuchar la voz de mi rey de arriba, pero no dejé de escuchar la otra que me tentaba y me engañaba para regresar a servirle. Y ahí empezó una batalla. Pero Dios nos dejó dotados de toda riqueza para obedecer e inclinar nuestras vidas a desobedecer a una voz extraña y a obedecer a la voz de mi rey. Ahora, voy a profundizar entonces, ya que vamos, todo esto es bíblico, bendito hermano y bendita hermana, ¿eh? Ahora bien, yo le voy a poner de ejemplo. Tenía un vecino, cuando yo tenía 9 o 10 años, que él odiaba a su padre y llamaba a su madre. Porque su padre lo corregía, su padre le daba vara, su padre lo ponía a estudiar, su padre cuando estaba en casa le exigía cumplir para su bien con los mandamientos que él tenía de tender su cama, de bañarse, etc. Y la mamá no. La mamá era alcahueta. La mamá le pasaba el pecado, le compraba dulces, lo apapachaba. De igual manera, Satanás ofrece lo que la carne busca y lo que los impíos les gusta escuchar. Cuando el niño creció, aborreció a su madre y amó a su padre, porque cuando tuvo madurez, comprendió el amor de su padre y comprendió el desamor de su madre. Así, bendito hermano, a un niño le gusta escuchar: no estudies, no dejes el internet, sigue jugando, juega con tus amigos, come dulces, no hagas tu cama, no te bañes. A un niño le encanta escuchar eso, no le gusta la disciplina. De igual manera, a los que no tienen la mente de Cristo, a los que no tienen el temor, pues les gusta escuchar el engaño de Satanás, lo placentero y lo pasajero. Porque si ese niño, claro que no llegó a eso, ese niño, si hubiera seguido así, hubiera sido un donadie el día de mañana. Entonces, bendito hermano y bendita hermana,
no queremos que éste reine. Otra cita bíblica también, para poder profundizar esto. Juan el Bautista tenía un amigo gentil, un romano, un gobernador llamado Herodes. ¿Sabía usted que la enseñanza nos enseña que Herodes sí creía? Sí le gustaba escuchar, porque nadie podía ser amigo de alguien si no ama este camino. Y nadie puede enseñarle a alguien si no es pronto para escuchar. Ahora bien, donde ya no le pareció a Herodes, fue cuando tuvo un crecimiento donde se le dijo: ¿tú quieres seguir este camino, Herodes? ¿Quieres seguir escuchando la palabra? ¿Te es ilícito tomar a la mujer de tu hermano? No, eso es adulterio. Es un pecado muy grande. ¿Tú quieres este camino? No. Y ahí Herodes ya no le gustó este reinado. Ya no le gustó esta voz. Y lo mandó a encarcelar. Ahora bien, no matar. Pero su esposa, Herodías, la mujer de su hermano, que había tomado a él, hubo un cumpleaños de Herodes, donde hubo una fiesta, y su hija bailó para Herodes. Y Herodes le plació tanto el baile, que como era un gobernante, le habló, y delante de todos le dijo: pídeme lo que quieras, así sea la mitad de mi reino, porque te lo daré. Y ya un príncipe que prometía algo delante de la gente, lo tenía que cumplir. Entonces fue con su hija, con su madre, y le dijo: madre, ¿qué le pido? Y su madre le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque siempre nos está diciendo: esto no se debe hacer, esto no se debe hacer, aborrecemos ese reinado, aborrecemos esa cabeza, que lo decapiten. Así de igual manera, ¿sabe usted a cuántos impíos que llegaron a ser puestos por Dios en un ministerio? ¿Sabe cuántos han decapitado la cabeza de Cristo Jesús? ¿Y sabe cómo la puedo decapitar hoy? Aborrecer. Que cuando alguien llegue con su cabeza, con su sabiduría, que es la Biblia, y diga: hermano, este no es el que... ¡ay, mátenlo, quítalo! Yo no puedo escuchar esta palabra. ¿Tú eres esta palabra? Entonces, así también este niño de 10 años aborrecía a su padre, no quería escuchar a su padre y amaba a su madre. Aquí están los dos señores. O servimos a uno y aborrecemos al otro, o servimos al otro y aborrecemos a uno. No podemos servir a dos señores. Porque si yo quiero estar sirviendo a las riquezas y al mismo tiempo a Cristo, escrito está: voy a terminar aborreciendo a Cristo. Escrito está. Entonces, ya le dije por qué lo aborrecían. Porque todo este grupo de gente amaban los primeros lugares, tenían las mejores casas, vivían engañando a la gente y sacándoles dinero, eran obreros fraudulentos, como hoy también hay muchos. Ahora, no queremos que este reine sobre nosotros. Dice en el 15: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, son parábolas, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ahora, aquí está hablando nuestro Señor con una parábola del día del juicio. Dios es el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa y el omega? Que no dudemos que lo que Él principió, porque alfa es el principio y omega es el fin, hay un principio llamado Génesis y hay un final en el libro de Revelaciones llamado Apocalipsis. Un juicio. Hay un juicio y el juicio empieza por su casa. Y a cada uno de los que tuvimos el privilegio de alcanzar una estatura del varón perfecto y nos compró como sirvientes, ahorita yo puedo irme a la carne, puedo irme a las riquezas temporales y transgredir el pacto y dejar el negocio de mi Padre y de Cristo
Sí, sí puedo. Pero ¿sabe qué? Recuerde Lázaro y el rico. Recuerde lo que ya hemos visto atrás. Entonces, vuelto él, llamó. Y aquí viene el juicio. Y es personal. A ver lo que les había entregado, cuánto había negociado. Ahora, mire, ¿a mí qué me entregó Dios? Me entregó y me dio una forma, me hizo ser espiritual, me dio la llenura del Espíritu Santo, me dio santidad, me hizo ministro para ir a multiplicar. Ahora, ¿qué me va a pedir cuando venga? A ver, ¿cuáles son los talentos? Señor, me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la santidad? ¿Qué hiciste con el amor? ¿Qué hiciste con la forma que yo te di? ¿Qué hiciste cuando te rescaté y te saqué del mundo? ¿Qué hiciste? Y si yo soy como Abel y le digo, mira, Señor, esta ovejita que está aquí consagrada, que es un consiervo, este otro hermano, esta otra hermana que están en la cruz, que salieron, bravo, bravo, que salieron del mundo. Señor, esta ya es profetisa. Señor, este ya es pastor. Señor, los demás que no quisieron, tú sabes, Señor, que fueron cabritos que se desviaron no por mi culpa, Señor, sino que llegaron a tener un crecimiento y llamaron a las tinieblas. No fue por mi culpa. Entonces, esos son los negocios. Eso es lo que yo le tengo que ofrecer al Padre. Talentos, porque por medio del amor y de la hechura que Dios me dio, cuando yo voy por un cabrito al mundo, que no es oro, ni es plata, ni es una piedra preciosa, voy con el Evangelio y si el Espíritu Santo lo convence para entrar, entonces Dios me va a utilizar a mí como una iglesia para dar mi vida por Él y por los que quieran, para irles dando una forma y hacerlos oro puro cuando ya alcanzaron un ministerio. Porque todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Enseñanza bíblica, ¿quiere que le concuerde? Con mucho gusto. Usted ha leído las epístolas de los tesalonicenses, pero me voy a inclinar a la primera epístola. Léala. ¿Qué dijo Pablo? Doy gracias a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio no llegó vacío a ustedes, porque ustedes tesalonicenses, después de un tiempo, ahora ya son instrumentos, han ido a Acaya, a Macedonia, y ellos mismos, los de Acaya y Macedonia, que eran cabritos, que eran idólatras, ellos mismos nos han dado testimonio a nosotros de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo, y le está hablando a los tesalonicenses, que ya habían alcanzado, por medio de Pablo, por medio del amor, una estatura, que ya habían podido ofrecer a Dios sacrificio. Y en la segunda epístola los exhorta Pablo a abundar más y más, a no desmayar, a seguir con esa obra, entonces, eso es lo que quiere que le ofrezcamos Dios. Ahí están también los efesios. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la obra que nosotros tenemos que tener y qué es lo que le ofrecemos a Dios, cuáles son sus negocios. Así que yo le digo, ¿usted está preparado para cuando venga Cristo Jesús? Yo quiero decirle, no para jactarme, no. Aquí hay hermanos que ya no están con nosotros, que murieron con Cristo, por medio de este servidor de darles mi vida. Mi padre, mi suegro, una hermana que se llama Adriana Pisa, otra hermana que se llamaba María Luisa, otra hermana que era una abuelita de Yango, Chinango, Puebla, otro hermano que es Felipe. Durmieron con Cristo. Y aparte, me ha permitido Dios y Cristo que si viene hoy y me pide cuentas, tengo que presentarle, hermano. Tengo que presentarle. Entonces, va a haber un día en que le tengamos que entregar cuentas a Dios.
Entonces los llamó y este es el juicio para saber lo que había negociado cada uno de ellos con lo que nos dio. Y él le dijo, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, lo que me diste, Señor, lo puse a trabajar. Aquí hay oro. Aquí hay oro. Aquí mira, te presento gente en la cruz. Te presento gente sin pecado. Te presento gente que llegó a tener un ministerio. Él le dijo, está bien, fíjese bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En Mateo lo dice diferente, ¿verdad? En Mateo lo dice, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Que es lo mismo. Ahorita le voy a decir de qué se trata esto. Mira, hermano. Primero le llama buen siervo. Recordemos que nosotros somos sirvientes. Recordemos que ya vimos una cita bíblica que nos da la enseñanza y la acabamos de ver hace como 5 enseñanzas atrás. A los que van dando un seguimiento saben de qué les estoy hablando, que Cristo Jesús dijo, y cuando yo contrato un siervo y le digo, ve al campo y trabaja, y regresa, lo sentaré a la mesa y le diré, gracias por lo que hiciste, gracias y siéntate. No, sino cuando el siervo regrese, no lo voy a alabar porque fue lo que le mandé a hacer. Que ya lo explicamos. De igual manera, aquí no le dice bravo, no, sí va a haber una recompensa. Nada más le dice, está bien, buen siervo, buen sirviente mío, sirviente. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En lo mucho te voy a poner. Bendito hermano y bendita hermana, aquí la bendita palabra nos enseña que nosotros estamos en una prueba. Y lo verdadero viene allá arriba. Claro que el ir a salvar, el ir a dar el evangelio es verdadero. Pero bíblicamente, la bendita palabra nos enseña que nosotros fuimos diseñados y hechos para servirle a Dios por la eternidad. Pero hay otro escalón en la vida celestial, como los ángeles, donde tenemos un trono dado por Dios a los que merezcamos para gobernar juntamente con Dios y con Cristo Jesús. Quiero decirle que también la bendita palabra nos habla aquí de un milenio. Después de que Cristo Jesús venga y destruya la iniquidad y la impiedad, va a haber todavía 1000 años, y a los que hayamos vencido junto con Cristo Jesús vamos a tener el privilegio de reinar a las naciones que hayan quedado después de que Dios haya puesto cielos nuevos y tierra nueva. Y después de ese milenio nos vamos todavía a trabajar con Él. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, le profundizo esto. Yo le decía la vez pasada de esto. Contrato a una gente que está necesitada, que no tiene dinero, que tiene hambre, y la contrato para que atienda una tienda. Y en la tienda, él ya tiene para comer, él ya tiene para vestir y está muy agradecido. Pero él no sabe que yo soy una persona multimillonaria y rica. Y yo veo que durante 20 o 25 años me entregó buenas cuentas, me multiplicó mis ganancias en la tienda, que fue alguien que se ocupó de mis negocios y me dio ganancias. Y yo digo, ¿sabes qué? Ahora te voy a poner. No me había dado a conocer a ti. Soy el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Encárgate de esta empresa y vas a ser el gerente de esta empresa y encárgate. Así es la vida eterna. Aquí nos prueba Dios, a ver si en lo poco le somos fieles, para que nos ponga en otra obra mucho mayor que esta. Palabra de Dios, bendito hermano. Muchos creen que la vida eterna es estar en una nube acostado con una arpa o con un violín
No, hermano, no. Vamos a un reposo y usted me decía, hermano, ya trabajé, voy a un reposo. Yo quiero decirle que la obra que Dios nos ha encomendado es un reposo, sea aquí abajo o allá arriba. A mí, esta obra que yo tengo me dio reposo. A la otra obra que yo tenía, de envidia, de amargura y de llevar cargas, y estaba cansado, ya no podía llevar esas cargas. Pero cuando Jesús me regresó para lo que fui hecho, sigo teniendo un reposo y no me cansa esta bendita obra. Sigo teniendo un reposo del maldito mundo, de Egipto, de los latigazos del sol. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con este versículo 17, donde dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Que la gracia y la paz estén con cada uno de ustedes, bendito hermano y bendita hermana. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.